Bueno, la mesa siguiente es sobre el enlace cardíaco y el enlace vascular. Estaba previsto tener dos ponentes, Fernando el doctor Cabrera, cardiólogo, y el doctor Cano, cirujano vascular. No ha podido asistir finalmente el cirujano vascular y bueno, pues entre cardiólogos va a quedar la cosa. Porque yo soy cardiólogo también, yo soy Eduardo Monero, cardiólogo clínico y también me dedico a imagen cardiovascular, trabajo en Granada, en el hospital clínico, y también participo en la unidad de cardiopatía congénita provincial que trabaja en Virgen de la Nieve. De ahí es donde nos vienen un poco los pacientes que también vemos, estamos concentrados, pacientes con Marfan, pacientes con elastomopatía y pacientes con síndromes relacionados, como el AIT y algún heredado. Como sabéis, como breve introducción, simplemente decir que el heredado es una enfermedad muy heterogénea y que nos vamos a centrar un poquito en el heredado que tiene más riesgo y más riesgo de complicaciones aórticas y cardíacas. Por eso es muy importante la tipificación de qué paciente estamos hablando, porque a la hora de establecer el riesgo de complicaciones y cómo planificar el seguimiento y qué tipo de estudios cardiológicos hay que hacer, pues puede ser muy diferente de un paciente a otro, de un heredado a otro, no tiene nada que ver, ¿no? Hay muchos aspectos a tratar, muchos aspectos controvertidos, muchos aspectos a discutir, no están las cosas, muchas no están nada claras, y seguro que Fernando Cabrera nos va a ilustrar perfectamente. ¿Qué recomendaciones hay que darle a un paciente con un heredado vascular? ¿Qué recomendaciones hay de ejercicio? ¿Cuánto seguimiento hay que hacer? ¿Para cuánto? ¿Con qué técnicas diagnósticas? ¿Qué hacemos con los hallazgos que nos encontremos con las pruebas diagnósticas? Está muy bien establecido la cirugía profiláctica en otros síndromes como un Marfan o un Loeys Diez, en el cual la cirugía profiláctica ante dilatación explosiva de la aorta o ante dinteles importantes de diámetros de aorta específicos está muy establecido y claro que a partir de este diámetro es mejor operar cambiar una raíz aórtica para prevenir complicaciones. En el ELDAL, por desgracia, las cosas están menos claras. La cirugía siempre es de más riesgo y no están tan claros los límites establecidos. Eso es un problema que todos debemos de conocer. Las cosas a veces no son tan evidentes cuando hay que cambiar una aorta o cuál es el riesgo-beneficio de la intervención, que siempre en estos pacientes además es especialmente complejo y delicado. Así para hablar de todas estas cosas y hablar, por ejemplo, de la dificultad también de cuándo iniciar un tratamiento, qué medicamentos, cómo se toleran, están claramente demostrados sus beneficios, después de un tratamiento de por vida, un beta-bloqueante o un antihipertensivo. Y de todas estas cosas muy interesantes, pues tenemos la suerte de contar con Fernando Cabrera, compañero y amigo, que realmente es un referente en el mundo de la cardiología, en la patología aórtica, es un ejemplo para toda la cardiología de realmente lo que puede aportar un cardiólogo en el mundo de la patología aórtica y trabajar conjuntamente con los cirujanos vasculares y cirujanos cardíacos, y seguro que nos va a ilustrar muy bien sobre todos estos aspectos. Cuando quiera, Fernando. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tus palabras tan amables. Bueno, efectivamente, desde hace 10 años en el hospital universitario pues, nos organizamos un equipo multidisciplinar en el que era muy importante la buena coordinación con los cirujanos, sobre todo. Clásicamente suelen llevarse más por los cardiólogos casi todos los hospitales. Y iniciamos por una consulta que llamamos inicialmente unidad de Marfan, pero que realmente acogía a todos los pacientes que tenían aneurismas de aorta o aortopatía, por decirlo de alguna manera, hereditaria, y bueno, pues hacerle estudio familiar, hacerle sus consejos, pues tanto genético, gracias a que contamos con un soporte fantástico con GEL5, con Lorenzo Montserrat, que ya lo habéis conocido. Y bueno, pues en este transcurso de años, pues evidentemente dentro de ese grupo pues había pacientes, o han sido pacientes que no solamente eran Marfan, eran pacientes que tenían Loeys Diez, pacientes que menos frecuentemente presentaban Danlos vascular y por supuesto pues algún paciente con Danlos que pues, por sospechas se enviaba a la consulta y pues hasta entonces tampoco digamos que no le dábamos mayor seguimiento. Fue en la asociación la que se puso en contacto con nosotros hace un año y aproximadamente, creo yo que más o menos, no me acuerdo, y bueno, pues nos solicitaron si podíamos abarcar un poquito más y bueno, atender pues no solamente a un grupo concreto, sino pues a toda la población afecta de Danlos, ¿no? De eso además me alegro porque igual que creo que después de tantos años sí reconozco que bueno, la experiencia y la obligada
formación que te generan los pacientes porque pues demandan información. Ayer me puse esta frase porque ayer el profesor Graham me gustó, dijo que es una entidad para una nueva discapacidad del siglo XXI, ¿no? Que creo que sobre todo porque yo creo que va a ser pues una entidad que va a darse a conocer mucho más, y en eso probablemente haya influido que aunque históricamente hemos asociado, porque eso sí lo teníamos claro, que un paciente que tenía un síndrome de Ehlers-Danlos y tenía un evento vascular, hacer una dilatación, una disección, una rotura vascular, pues era un Ehlers-Danlos vascular, pues esto realmente ha cambiado, ¿no? En principio teníamos unas formas de Ehlers-Danlos, estaba muy definido cuál era la forma vascular, y en la nueva clasificación que se publicó el año pasado, pues sigue estando la misma forma vascular. Lo que pasa, que además la señalo aquí, está muy bien esta clasificación porque con los avances de la genética pues ha podido aportar información molecular, con lo cual va a permitir tipificar más fácil. También se tipifican mejor fenotípicamente o por los hallazgos de los pacientes. Es decir, que aporta mucha información. Sin embargo, después de, como siempre ocurre cuando aparece una nueva clasificación o una nueva guía, pues se revisa a poco después la aplicación práctica de las mismas, y una revisión que se hace y ha sido publicada recientemente sobre pacientes que son Ehlers-Danlos no vascular, pues se observa que muchas formas de ellas tienen complicaciones vasculares. De tal manera que no podemos decir, paciente no tiene Ehlers-Danlos vascular, me olvido del cardiólogo, me olvido de sus arterias o de sus vasos sanguíneos, por decirlo de alguna manera, de su corazón, porque son otros sus problemas, ¿no? No, son esto y más problemas. Recordemos que el síndrome de Ehlers en la forma vascular está relacionada con variaciones en el colágeno tipo 3, que tiene una herencia autosómica dominante. Eso quiere decir que en un 50% va a heredarse, se hereda si se porta, y bueno, pues que como ya sabéis se caracteriza fundamentalmente, digamos, a diferencia o como de una forma más marcada que en el resto de las formas, pues por la aparición de hematomas morados, ¿no? o moretones con facilidad, una fragilidad capilar que o de forma espontánea o ante pequeños traumatismos generan hematomas. Va a aparecer evidentemente también las dislocaciones, luxaciones, subluxaciones. Frecuente que se vean en estos pacientes una afectación vascular venosa en los miembros inferiores muy marcada. Las características faciales en los casos más típicos también tienen bueno, pues unos rasgos peculiares, unos rasgos pues, que son acordes. Y luego, pues, lo que le deteriora fundamentalmente la calidad de vida y la cantidad de vida en estos pacientes, pues la desastrosa aparición de la rotura de vísceras huecas, como pueden ser el colon, y la rotura de vasos sanguíneos o rotura arterial que sean contenidas o no. En general, los cardiólogos, los cirujanos cardiovasculares, cuando vemos una rotura arterial o una disección arterial, pues pensamos, entre otras cosas, que podemos estar ante un caso de síndrome de Ehlers en la forma vascular. Ante una rotura arterial inexplicada, que suele ser alguien joven, nosotros tenemos un protocolo en el que cualquier persona que sufre o que se le detecta un aneurisma y que no sea de origen aterosclerótico, es decir, que no sea porque es hipertenso, fumador, tiene el colesterol y edad, es decir, que alguien joven
no tenga, que le aparezca un aneurisma o una rotura o un evento vascular, pues es algo que a nosotros nos llama la atención y eso directamente pasa a formar parte de ser paciente de la unidad. En este caso, las roturas de los vasos suelen ser vasos más bien de mediano calibre, no suele ser realmente la raíz aórtica, sino más bien pues la aorta abdominal, ramas de la arteria aorta, viscerales, pues ya sea arteria renal, que es frecuente, la mesentérica. También son frecuentes los aneurismas a nivel de las arterias ilíacas, femorales, popliteas, o sea, de las piernas. Y aquí pongo una imagen, es una reconstrucción tridimensional en la que no sé si tiene puntero, en la que, bueno, esto sería la aorta abdominal cuando se bifurca una para cada pierna. Tendríamos la ilíaca derecha, la ilíaca izquierda. Vemos aquí cómo hay una rotura, nosotros como llamamos una disección, a ese nivel. Sería un hallazgo típico o que desde luego nos haría sospechar y tirar de hilo a que pudiera tratarse de eso. Si hago una imagen más aumentada se puede ver cómo hay una falta. Esto sería el contraste que utilizamos para ver la luz del vaso y aquí, como vemos, está rota parte de la luz del vaso. Esta es una imagen de un paciente de la semana pasada, bueno, una paciente que además he revisado recientemente y que presenta, pues, si esto es una arteriografía, se inyecta contraste por las arterias y podemos ver cómo además podemos ver que tanto en brazos como en piernas, pues presenta unas dilataciones, unas saculares, aneurismáticas, que son características y además van apareciendo con el tiempo. Es decir, que no es, si se rompe una, pues se arregla. Luego, en este caso, pues debutó con un hinchazón en la pierna derecha, creo que es la pierna derecha, con frialdad en los dedos, con dolor. Y era un hematoma que, evidentemente, estas localizaciones suelen contenerse, es decir, que el sangrado presiona sobre la propia arteria. Esta imagen quizá pues sea más, bueno, pues vemos las distintas localizaciones, como puede ser una dilatación a nivel de la aorta abdominal, como podemos encontrarnos pues a nivel de la arteria ilíaca, como he mostrado antes, en las arterias femorales, podemos verlas también a nivel de los vasos, los troncos supraórticos, podemos ver cómo la arteria esplénica puede ser afectada. Aquí volvemos a ver en la bifurcación de las arterias ilíacas. Es decir, que las localizaciones suelen ser frecuentemente en arterias, lo que llamamos mediano calibre, salvo la aorta abdominal, y que en general no comprometen tanto la vida como en otras entidades en la que más afecta es la raíz de aorta. Podemos verlo también en carótida, subclavia, humeral. Esto es menos frecuente y, aunque está descrito, es poco frecuente, es muy raro encontrar pues una rotura o una disección a nivel de la coronaria o realización, o sea, que se formen fístulas entre la carótida y el cuerpo cavernoso, aunque están descritos. Algo importante en este tipo en este subtipo es que lo que va a marcar el pronóstico y además va apareciendo a lo largo de la vida en edades muy precoces, pues son eventos que ya, como comentaba, pueden ser roturas pues, del útero de forma espontánea o durante el embarazo, puede ser la rotura del intestino o puede ser una rotura arterial, pero en rojo vemos que prácticamente los eventos el peso recae realmente por eventos vasculares, es decir, que la afectación importante va a ser más en ese nivel que en otros generalmente. En cuanto al tratamiento médico, pues tratamiento curativo, como todos sabemos, no hay. Es lógico pensar que debemos evitar antiagregantes y anticoagulantes si no están indicados, básicamente porque si producimos hematoma con más facilidad, pues si vamos a hacer o poner medicación que se sangre con más facilidad, pues esos hematomas serán mayores.
Se ha publicado sobre el uso de ácido ascórbico, además ayer se comentó también, puede mejorar la reabsorción de los hematomas. La desmopresina, quizás esto tenga más valor para los cirujanos porque tenga uso durante la cirugía para evitar sangrado. Y luego, como decía el doctor Moreno, el uso de betabloqueantes. Hay que tener en cuenta que la arteria tiene 3 capas, una capa interna que llamamos íntima, una capa externa que llamamos adventicia, una capa media que es una zona muscular. En esta entidad lo que ocurre es que hay un deterioro de la íntima, de la capa interna y de parte de la parte muscular, de tal manera que adelgaza la arteria haciéndola más frágil. El betabloqueante es un fármaco que realmente tiene un doble efecto, y además es muy fácil de entender, baja la tensión arterial y baja el pulso cardíaco. En cuanto al embarazo, bueno, nosotros hacemos consejo genético, es una obligación, evidentemente. En los varones podemos realizar diagnóstico genético preimplantacional, de hecho lo hacemos, en esto y en otras entidades de herencia que tienen sustrato genético. Hay que informar a las afectas que el embarazo es de alto riesgo, o sea, es un porcentaje, aunque según literatura el sangrado o la rotura uterina está en torno al 10%, yo creo que se queda corto, que es superior a eso. Y luego hay controversia, en el caso de los embarazos, pues si debe hacerse cesárea o parto vaginal acortado. Y por supuesto, pues eso, el consejo genético es importante y además es una ayuda porque nos va a aportar siempre mucha información, como imagino que ya se ha comentado en la mesa de genética y no ha podido asistir. ¿Qué problemas tenemos en cuanto al manejo invasivo? Pues es un problema importante porque, para empezar, tenemos poca experiencia, porque ningún centro tiene un gran volumen de pacientes con edema vascular. Tenemos centros que ya tienen experiencia en síndrome de Marfan o en síndrome de Loeys Diez o en otras artropatías hereditarias en la que además pues los resultados, sobre todo cuando son profilácticos, son buenos, es decir, que tienen unos resultados muy buenos y en el seguimiento no suelen tener complicaciones, no tanto como cuando debutan por una rotura. En este caso, pues la experiencia es menor pues, porque no hay tantos centros donde haya un acúmulo y una experiencia que pueda pues, decir, y por tanto, además, tampoco hay digamos, una guía o un valor en el que se aconseje, o un tamaño en el que se aconseje concretamente, como ocurre en otras entidades, qué es lo que hay que hacer cuando una arteria está de tal tamaño u otro. Es decir, que casi pues lo que se va haciendo es ir arreglando lo que va apareciendo. Lo que sí es importante saber es que bueno, pues que en el caso de los hematomas hay que intentar ser un poco conservador, tratar de utilizar medidas compresivas, en los casos más severos utilizar transfusión, pero intentar toquetear lo menos posible porque la arteria es muy frágil. La fragilidad que tiene la arteria o los vasos sanguíneos en el halo vascular es tal que una simple gasometría, es decir, un pinchazo en la arteria radial puede producir una rotura de la arteria o incluso producir una fístula. Es decir, que es importante tener mucho cuidado a la hora de utilizar cosas que son habituales para nosotros, en los cardiólogos, en intervencionismo o los cirujanos, o incluso en cirugía general, y hay que tener mucho cuidado sobre todo pues, con las arterias porque son muy frágiles. En ese sentido pues tratamos de utilizar pues, plicatura, material de refuerzo en esos abordajes de la arteria. Se hace mucho tratamiento endovascular, algo que en otras entidades no se hace, probablemente porque, lo que digo, la experiencia es mucho menor y tratamos o se trata de arreglar aquello que va apareciendo como buenamente se puede. En casos también de aneurisma, muchas veces pues lo que hacemos es embolizar, es decir, cerrar el agujerito que comunica la arteria con el saco, como habéis visto, que se genera.
Y en cuanto a lo que he dicho de acceso arterial, pues hay que tener mucho ojo, hay que tener mucho cuidado. Esto es una arteria en la que hacemos un abordaje, por ejemplo, pues que haya que hacerle un cateterismo, haya que hacerle algún tipo de tratamiento endovascular. Hay que tener mucho cuidado porque ya en sí mismo el sitio donde pinchamos va a tener más facilidad para no cicatrizar o romperse durante el procedimiento. De tal manera que a la hora de cerrarlo debemos utilizar, si en otras ocasiones simplemente con compresión o con un punto está cerrado, pues en estos pacientes debemos utilizar unas dobles, como veis aquí, un refuerzo sobre la arteria, incluso alrededor de la misma. Por lo tanto, volviendo a lo de la revisión, pues ya está claro, tenemos claro cuál es el endalo vascular. En cuanto al tratamiento, vemos que poco podemos hacer en cuanto a tratamiento médico, que el tratamiento de las complicaciones pues son las que son y vamos tratándolas como podemos. Ahora me preguntáis seguro cosas más concretas. Pero resulta que cuando se hace una revisión publicada recientemente, que es del mes de... Pues no me sale o no lo veo, pero vamos, es reciente, es de junio de este año, de muy poquitos meses, en el que lo que hacen es revisar publicaciones de series de pacientes que estén claramente tipificados, es decir, que sean pacientes que tienen formas no vasculares de dendarlos y que estén tipificados genéticamente, clínicamente, con un correcto diagnóstico. De esa revisión se seleccionan 400, casi 500 pacientes con sed no vascular y con un rango de edad pues desde niños pequeñitos hasta 62 años. Y se observa en el seguimiento unas 100 complicaciones vasculares que suponen un 17%. Es decir, 17% de los pacientes no danlos vascular pueden presentar complicaciones vasculares. Y como veis, 100 complicaciones vasculares muchas veces es el mismo paciente. Es decir, que digo 100 complicaciones porque no son 100 pacientes, pero bueno, en lo que es el porcentaje es el porcentaje de complicaciones. Y la distribución de estas complicaciones, fundamentalmente, aquí viene cada una de las formas y gen relacionado. Como podemos ver, unas están más relacionadas con otras, y la distribución que tiene en el tipo de complicación. Bueno, como lo voy a intentar poner un poquito más legible o más fácil de ver, el más frecuente es el hematoma. Es decir, el hematoma no es algo típico del vascular, sino el hematoma lo sabemos, todos lo sabemos, que la fragilidad capilar, venosa, vascular en los pacientes, la piel, la aparición de quimos, hematomas son frecuentes desde la niñez. Generalmente son subcutáneos y se controlan, generalmente no necesitan transfusión, en alguna ocasión drenaje. Y como podemos ver, pues se asocian a formas habituales, a formas clásicas, pues a la músculo contractural, a la clásica like o incluso a la dérmica, ¿no? La dermoapraxia, ¿no? La hemorragia intracraneal sería la segunda en aparición y no es algo de poca importancia porque para nosotros las complicaciones intracraneales tienen el problema de que es que dejan secuelas importantes, si sobrevives a ellas. Lo que es la intracerebral dentro del cerebro son más frecuentes en el parto, por la agresión que supone. Lo que son más frecuentes serían pues sudorales, o aracnoidea o epidurales, es decir, entre las capas que recubren al sistema nervioso a nivel cerebral. Y bueno, pues también están asociadas, vuelve a ocurrir que en la forma clásica, la musculocontractular, la cifoescoliótica, es decir, hay otras formas que también van a presentar estas complicaciones. La disección arterial no es exclusiva del darlos vascular. Vemos también que un 30% está descrito en arteria ilíaca, femoral, renal, celíaca, me refiero al tronco celíaco, hipogástrica, subclavia, es decir, que
muchos vasos, podemos verlo, y generalmente en la forma clásica relacionada con el Col 5A1. En cuanto a las aneurismas, son algo menos frecuentes. Se describe dilatación de raíz aórtica en formas concretas. Volvemos a la clásica, así que tened ojo que está repitiéndose la clásica como una forma en la que es frecuente que encontremos problemas vasculares. Y por último, y menos frecuentes, serían los sangrados gastrointestinales y la hemorragia perioperatoria o posparto, que afectan a distintas formas. Lo que sí podría un poco concluir es decir que las complicaciones vasculares son importantes y a veces se verán en algunas formas, como hemos visto, en formas no vasculares. Principalmente afecta a la musculocontractural, a la clásica light, a la hemoplasia y la cifoescoliótica. Los hematomas son los más frecuentes, que van seguidos pues, de otras complicaciones que son potencialmente letales, como la hemorragia intracraneal o los aneurismas y la disección arterial. Sin embargo, pues hay formas que sí nos podemos quedar tranquilos, que no están relacionadas, pues, como son la corneal, la miopática, faltaría periodontal y la espóndilo... eso es. Vale. En resumen, diría que dada la relativa incidencia que tiene complicaciones vasculares en pacientes con síndrome de Dallo, la revisión cardiovascular y un seguimiento con técnicas de imagen, que como vemos debemos ser poco invasivos, es importante desde que lo diagnosticamos, sobre todo en las formas en las que hemos visto que tienen mayor frecuencia de complicaciones vasculares. En aquellas que hemos visto que no las tienen, probablemente podrían estar exentos, por decirlo de alguna manera, de hacer ese seguimiento. El seguimiento, por no alargarlo, en ese seguimiento probablemente lo lógico es hacer un estudio inicial y en función de la historia familiar, en función de la forma, en función de la disponibilidad, pues distintas técnicas de imagen lo menos invasivas posible. Pero bueno, tenemos el angiotac, tenemos la resonancia, soy más partidario, yo creo que Eduardo comparte conmigo el que utilizamos más la angioresonancia por no radiar repetidamente a los pacientes. Él y yo sabemos que con un poco de maña, sobre todo en las grandes arterias, en niños podemos ver prácticamente la aorta entera con el ecógrafo, en gente joven delgada también, prácticamente podemos ver la totalidad de la aorta y quedarnos tranquilos, pero bueno, en función del paciente no puedo dejar un protocolo porque no lo hay realmente. Individualizamos mucho a los pacientes porque tampoco, afortunadamente, son tantos en esta forma, pero sí, pues algo que yo mismo no tenía como contemplado en la unidad, que era algo importante, que a todos los pacientes un cribaje vascular completo, pues debo hacerlo, ¿no? O sea que es algo que he aprendido y os transmito aquí, ¿no? Muchas gracias y de todas formas no termino porque voy a enseñar pues algunas de las cosas que imagino que el cirujano no hubiera puesto, que no ha podido asistir. El tratamiento profiláctico, cuando se trata de la raíz de aorta, que realmente es poco frecuente, no está establecido una cosa concreta. Con lo cual quedaría como en aquellos casos que son aneurismas de aorta sindrómicos, en el cual únicamente el OIS-10 está en 45, creo recordar, o en aquellas formas que sean sindrómicas y que tengan pues alto riesgo porque está creciendo la aorta o porque tienen antecedentes familiares de rotura aórtica. Con lo cual, aunque a mí no me guste, pues realmente pone que nos quedamos en los 5 centímetros en la raíz. Y luego los aneurismas vasos periféricos, pues esto sería la cirugía de la raíz de aorta, tiene distintas técnicas. Nosotros hoy en día lo que intentamos es preservar al máximo el tejido de la raíz, por supuesto la válvula, de tal manera que el paciente pueda llevar una vida normal, no necesite prótesis, lleve su propio tejido y pueda hacer, bueno, dentro de lo que cabe, la vida más normal, evitar las prótesis mecánicas, no tener que tomar Sintrom, etcétera, cuando además son pacientes que, como hemos visto, la antiagregación y los anticoagulantes no van bien.
En cuanto a la imagen que os enseñé antes de la disección, pues lo que muchas veces utilizamos pues son prótesis endovasculares, algo que en otras entidades estaría contraindicado, pues en estos casos se realiza y en principio, por experiencia, dan buenos resultados en el seguimiento. Aquí tendríamos pues también en una bifurcación de la femoral en las ilíacos, como vemos un gran aneurisma y una reparación con una prótesis endovascular, ¿no? Y prótesis vascular. Y ahora sí vuelvo para atrás y doy las gracias a la escuela por la invitación y a todos vosotros por la atención. Que hagan lo que ellos puedan hacer con su limitación, siempre evitando ejercicios de impacto, ejercicios que puedan tener pues claro, el fútbol o el rugby o el baloncesto, pues evidentemente son ejercicios que van a tener un gran impacto. Me lo preguntaron ayer y es algo que también hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los niños. En los casos de los niños, si no tiene mucha manifestación, no me gusta prohibirle nada, porque un niño de 3, 4 años no es un niño que, primero por el peso, el que impacte contra otro niño del peso que suele tener esa edad, no son traumatismos, no son realmente importantes. En cambio lo vamos a estigmatizar mucho, con lo cual yo en principio a los padres les aconsejo que hagan actividades pues las que puedan hacer y les gusten. Lo que sí le aconsejo es que lo que no le promuevan conforme va llegando la edad de la pubertad, adolescencia, pues son precisamente esas actividades, ¿no? Si hace una actividad que es más aeróbica y también juega un poquito al fútbol, pero que luego ya cuando llegue la pubertad que no quiera federarse y jugar al fútbol. Es decir, que simplemente en ese sentido pues yo creo que lo que más razonable es de recomendar. No sé si tú tienes una... Sí, totalmente de acuerdo. Es más frecuente la gente que viene con miedo y yo creo que es más transmitir el mensaje positivo con ciertas restricciones que son las que tú comentas, ¿no? Mucha gente viene con miedo de pensar que no pueden hacer nada porque van a tener complicación arterial. Y debe transmitir el mensaje positivo, pero pues, con unas cuantas cositas que de verdad que sí deben de estar totalmente de acuerdo. Hay muchas preguntas. Vamos a ver. Hay una pregunta acerca del tratamiento, del uso del celiprolol. Vamos dirigida a un caso muy concreto, un paciente pediátrico, con foramen, con válvula de cúspide, con dilatación aórtica, no pone que sea de renarlo. Y además que tiene tensión baja, de orden de tensión arterial 8,4. Supongo que será su nombre, que además tiene un renarlo. Porque la pregunta es sobre el uso del celiprolol. Si es un paciente pediátrico, con tensión más bien baja, desde pequeño está bien indicado a lo mejor iniciar tratamiento beta-bloqueante con celiprolol o a partir de que edad tú te lo planteas, empiezas precozmente, sobre todo si hay una hipotensión, no vamos a empezar con el beta-bloqueante. Eso es evidente. Lo va a responder tú. Otra duda es, en un niño con edad vascular, ¿a qué edad empezaríamos? Sí, eso es algo que no se sabe. O sea, realmente la indicación ahora mismo del tratamiento profiláctico farmacológico no es absoluta. Existen muchas dudas. Y en esto, como en tantas cosas, pues individualizamos. Hay pacientes en los que se lo explicamos, compartimos la decisión con ellos. Y decimos, esto no está establecido. Parece que tal beta-bloqueante o que tal fármaco, de un fármaco específico, que en otros grupos de patología aórtica parece que aporta beneficio, pudiera ser beneficioso. Probamos, ¿qué efectos puede producir? Hipotensión, astenia, debilidad. Si no tiene lo toleran bien, pues a lo mejor podemos utilizarlo. En cualquier caso, si te va a inducir peor tolerancia y tiene hipotensión y te va a producir más síntomas, no es una indicación absoluta. Entonces, la indicación de fármacos preventivos profilácticos no es una indicación absoluta. Parece que hay evidencia de que puede beneficiar, pero no hay que apoyarse ni tomarse un fármaco que le está produciendo más efectos adversos de por vida con una cosa que no está totalmente demostrada, ¿no? Otra pregunta es, si en un estudio inicial todo es normal, ¿cuánto repetir las técnicas? ¿O cada cuánto? Estudio inicial, como tú dices, de screening de todo el algo vascular, pasar es normal. ¿Cada cuánto debería el paciente que volviera? Bueno,
no más allá de un año. Generalmente, no digo de imagen, en general un paciente es raro que lo veamos más tarde del año, ¿no? Por múltiples motivos, sino yo, algún miembro de la unidad. En cuanto a hacerlo si es normal, pues lógicamente ahora mismo tenemos la ventaja de saber que determinadas formas son más propensas, quizá en ellas sería un poquito más, estaría más atento, pero ante la normalidad probablemente dejaría 3, 5 años probablemente en técnica de imagen. Quizá la ecografía, que es algo que sabemos que lo tenemos, sobre todo cuando estamos en consulta, algo que lo hacemos sobre la marcha, no nos cuesta mucho trabajo ni tiempo, a lo mejor puede ser más acortarlo un poco más, pero técnicas de imagen que tengan radiación, uso de contraste, pues yo creo que no antes de 5 años si es todo normal. Insisto que quizás sería un poquito más prudente en la forma clásica por lo que hemos visto que es la que más se relaciona con complicaciones graves, ¿no? O potenciales. No hay una unanimidad. Esto es el problema, que puedo contar lo que yo creo que extrapolamos un poco también de otras situaciones. Pasa un poco como ha dicho con el ciprorol, que es un fármaco que por cierto no utilizamos. Nosotros utilizamos generalmente el propanolol, entre otras cosas porque se puede titular, es decir, poner dosis desde muy pequeñas a dosis más altas, y realmente el uso es más bien por sentido común, es porque bajas si es un martillo cada latido, pues intentas que el martillo sea con menos fuerza y además que haya menos martillazo. Si ya de por sí tienes una frecuencia baja y tienes una tensión baja, incluso tienes problemas de bajada de tensión por esa autonomía, pues no tiene ningún sentido. Nadie se tiene que agobiar por no tomar el beta-bloqueante, como decía. Pues lo de la técnica de imagen, pues individualizado, un poquito igual. Pero no tiene sentido estar anualmente haciendo un angiotac, es algo que muchas veces encontramos que café para todos en patología aórtica y no es raro que un cirujano en algún sitio pues esté haciendo un angiotac anualmente. Eso lo puedo entender a lo mejor pues en un paciente añoso y que además tenga puedo entender hasta cierto punto y que esté en un límite en el que ya la cirugía tenga indicación, pero en alguien que estás haciendo simplemente un cribado preventivo y que previamente era normal no tiene mucho. No obstante, tampoco estas cosas aparecen muchas veces bruscamente. En el dolor vascular, como el caso que he presentado, pues se han ido arreglando aneurismas y van saliendo. Es decir, de una revisión a otra, el cirujano vascular la ha visto 2 veces y la ha tenido si lo digo, taponar, ¿no? Aislar el aneurisma. Es decir, que las técnicas de imagen me quedarían eso, cada tiempo, pero alargado. Esta preguntaba acerca de los protocolos ante una rotura. ¿Existen protocolos de emergencia ante una rotura? Eso, el protocolo que está por ahí circulando, la verdad que debe estar en todos los servicios de urgencia. Dice, ¿es útil acudir a pocos minutos del hospital ante este tipo de eventos? ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad ante la rotura? Siempre están precedidas por aneurisma o disección. Es una cosa interesante, ¿no? Que en esta patología, a diferencia de otras, las complicaciones vasculares no siempre están precedidas de aneurisma ni de disección. Y eso, bueno, hace más difícil todavía la prevención, porque en otras patologías se ve una dilatación progresiva, se aparece el aneurisma y eso en general precede a la disección. En esta patología menos. Acerca del porcentaje de mortalidad ante rotura, depende de lo que estemos hablando, ¿no? Depende. Ante una rotura, una disección aórtica, si tiene una disección de la aorta torácica o la aorta abdominal, una rotura de aneurisma tiene una mortalidad muy alta y tiene una extrema gravedad. Todo depende de la arteria que se rompa. Una hemorragia intracraneal, una rotura de una arteria visceral, una arteria abdominal, la mortalidad es muy alta y evidentemente ante un paciente con el lado vascular o algunos con el uso de torcadera, de los que también se asocian con complicaciones vasculares, ante un síntoma de alarma, un dolor agudo, un dolor de alarma, evidentemente que lo hace porque todo eso tiene riesgo de complicación mortal. Hay unidades en las que al menos los del lado vascular plantean que siempre lleven soy cortado tiene el lado vascular. Ante cualquier evento, cualquier compensación, cualquier situación se sepa un poco que el paciente da el riesgo. No sé si tú quieres aportar algo. Totalmente de acuerdo. Hay otra que dice los hematomas, porque los hematomas sin traumatismo
fragilidad capilar, dice que se pueden dar en tipo no vascular como el clásico, pero no especifica. ¿Se pueden dar en el hipervaso o es un síntoma exclusivo del clásico del vascular? Si en caso de esta lasitud se da esta fragilidad capilar, habría que descartar con prueba genética otro tipo de síndrome de Lerdardo. Dice que el problema vascular ocurre en el síndrome de Lerdardo no vascular, con qué frecuencia se pueden dar problemas de embarazo y parto en otros tipos de síndrome de Lerdardo como el hipervaso. Bueno, la pregunta está bien en el sentido porque en la revisión la única forma que no incluye en la revisión es el hiperlaxo, porque no lo puede tipificar genéticamente. Entonces ahí precisamente no puedo contestar, porque no lo sabemos. Ahí no hay estudio, no se ha hecho revisión del hiperlaxo, no hay ninguna revisión que muestre cuáles son las incidencias de hematoma o cualquier complicación vascular en ese subgrupo. Pero si tú aparecía la fragilidad capilar, si eso te haría pensar que tienes otro síndrome de Lerdardo. Es que ante el hiperlaxo, con criterio clínico nada más, no tenemos más, no puedo decir más. No puedo pensar que tenga otra forma si claramente es una forma hiperlaxa. La rentabilidad, tengo que reconocer, quizá Lorenzo Monserrat pueda contestarlo mejor, pero la rentabilidad diagnóstica en la forma vasculares en el estudio genético es bastante alta, así que generalmente encontramos, muchas veces son variantes no descritas, pero que te huelen, y además los estudios bioinformáticos, el tipo de variación que hay te hace ya pensar que pueda serlo. Es decir, que normalmente el hiperlaxo que pudiera ser vascular lo pillaríamos probablemente, y que si realmente soy hiperlaxo, y no puedo decir qué porcentaje porque no está publicado, ¿vale? Ni puedo decirlo por experiencia propia. Aquí hay una del profesor Hamonet, yo creo que es un comentario, si no me corrige. Your comment, your question. I agree with you absolutely with your lecture. We have the same experience with aneurysm in all the forms of Lerdardo, but no, this was the Okay. It's a comment. It's a comment. Thank you. Dice, tan concretas, son dos concretas. Dice, ¿cuáles son las características faciales de vascular? Se las puede especificar, las características un poco los rasgos faciales, y en caso de padecer de Lerdardo vascular, a una paciente se le recomienda un embarazo o no. Vale. Bueno, lo del embarazo evidentemente no lo recomiendo. Si me viene embarazada, no le echo de la consulta, que eso es algo que no es ninguna tontería, porque una consulta de cardiopatías familiares, algún compañero mío que realmente se coge unos enfados con rebotes con miocardiopatías que sabemos que tienen un riesgo de tener complicaciones durante el embarazo importantes, pero bueno, pues se tira para adelante, eso no te vas a hacer, ¿no? Pero eso en cuanto al embarazo. La otra cuestión que se llama las características faciales, sí, bueno, como hay aquí algún paciente, lo he reconocido y no quiero tampoco, realmente la forma vascular muy típica, clásica, con emergenta, realmente veo pocas, son formas vasculares, la mayor parte son formas vasculares que yo creo que no están ni descritas. Es decir, que yo creo que traigo loco al laboratorio de genética, porque cuando hacen búsqueda bibliográfica, cuando tiran de la base de datos, encuentran que no hay, y que conjuntamente con los datos clínicos y con los métodos que utilizan para saber si funcionalmente la proteína que está relacionada con la enfermedad o el síndrome puede ser la causante, pues llegamos a esa sospecha, ¿no? Y decimos, hay más probables de darlo que realmente decir darlo vascular fijo, ¿no? Pero los que sí que están claramente confirmados, porque además son mutaciones típicas, pues bueno, normalmente tienen menos grasa periorbitaria, entonces los ojos parecen un poquito
saltona, la nariz un poquito más afilada. Realmente no tiene una facción muy característica que pueda decir algo concreto. Quizás en otros síndromes como Marfan pues puedan serlo, o incluso algo que miro siempre cuando me viene alguien con la aorta es verle la campanilla, ¿no? Porque como la veas bifurcada, pues ya sabe poco de tiras por el valle día, ¿no? Pero en este caso tampoco la cara es algo que me oriente especialmente. Es más una cosa que, bueno, se describe, viene en los libros, viene en las publicaciones, pero que para mí no es un motivo de nada. Yo quería preguntarles, ¿ustedes no trabajan con genetistas clínicos, por ejemplo, en la valoración de sus hallazgos? Bueno. Es decir, trabajan directamente con el laboratorio. Bueno, es que el laboratorio realmente juega un papel fundamental, porque no es un laboratorio en sí, o sea, solamente que me hace el estudio. Es que el laboratorio tiene genetistas clínicos que están muy especializados en las áreas que... Pero no ven el paciente. Bueno, no ven el paciente, pero tienen toda la sintomatología, es decir, tienen toda la información clínica del paciente. ¿Pero quién se la da? Yo. Pero por eso, tú eres un cardiólogo. Si tú no tienes genetistas clínicos en tu hospital, por ejemplo. Tenemos genetistas clínicos, pero generalmente es el genetista clínico el que me envía el paciente, porque no tiene ni idea qué tiene. O sea, un genetista clínico, el problema que tienen los genetistas... ¿Qué? Desde el punto de vista cardiovascular, pues podemos decirlo. Es decir, ¿te parece que te pregunta los partes de los rasgos fenotípicos un genetista clínico al cardiólogo? Pero no preguntan. Si el genetista clínico no tiene ni idea. Bueno, Es decir, esto es lo que has dicho. ahora matizaré. Pero bueno, si el genetista clínico no lo sabe, si te puede preguntar por la parte cardiovascular, como hacemos nosotros, por ejemplo. Yo no me pongo a hacer una ecocardiografía ni me pongo a hacer una evaluación vascular. Lo que sí hago es una definición del fenotipo dismorfológico del paciente, incluyendo las características faciales, lo que dices tú, bueno, la bífida y esto que nosotros podemos ver. Pero mi pregunta era si realmente no se podría hacer una especie de colaboración con los genetistas clínicos, tratando de definir mejor la parte fenotípica de estos pacientes. Bueno, soy cardiólogo, pero soy médico. Es decir, que describir el fenotipo de un paciente solo me hace falta tener ojos y un poquito de sentido común, ¿no? El problema que tenemos con los genetistas en nuestro hospital es que le llega tanto paciente con tanta variedad de cosas que es frecuente que nos lleguen cosas que realmente no tienen nada que ver con la cardiología. Es decir, que no es raro, porque tenemos casos de... Pero claro, a mí me llega un paciente y yo no somos de lo mío nada y te lo devuelvo. Entonces, es frecuente que genetistas, digo del hospital, porque curiosamente genetistas de otras provincias, de otras áreas hospitalarias, nos envían pacientes muy bien remitidos y completamos nosotros y entran, digamos, en la unidad, ¿no? Es verdad que no lo tenemos, pero tenemos la ventaja de que el laboratorio, con la información que nosotros le damos y digamos que hay un teléfono hablamos, en el momento que hay un paciente con alguna peculiaridad, ya sea por lo que se ha encontrado, por dudas en el fenotipo, eso se habla directamente. Eso está tremendamente bien. Vamos, de hecho, lo último que querríamos es que nos cambiaran el laboratorio con el que trabajamos desde hace años, porque la sintonía ha permitido que los resultados y el funcionamiento de nuestro trabajo sean muy buenos. Muy buenos quiero decir que los pacientes están vivos, los pacientes están bien, en general, quiero decir que dentro de sus limitaciones, digo del todo el espectro que tratamos, ¿no? No, por supuesto, ojalá tuviera un genetista clínico que me ahorrara a mí tener que... Pero pasa un poco lo mismo, podría pasar la consulta un internista. Pues que en mi hospital el internista no quiere. Los internistas pues, en esto ni lo contemplan. De hecho, lo comenté cuando se habló, dijo,
Síndrome de Down, lo digo, bueno, voy a hablar con interna a ver si ellos, y yo colaboro con ellos, pero digamos, no le interesa. El internista puede, no voy a menospreciar al internista, pero el internista, yo no puedo hacer lo que hace el internista, que realmente es una exploración. Como cardiólogo, bueno, como médico, sé explorar igual que el internista. Lo que pasa es que cuando me mandan a alguien como cardiólogo, lo que quieren es que vea lo cardiológico. Pero es que en la consulta dejo de ser cardiólogo. Soy médico y juego con la ventaja de que al ser cardiólogo ciertas pruebas las puedo hacer yo, en un acto único, por decirlo de alguna manera. Yo creo que a Eduardo le pasa un poco lo mismo. Es decir, a lo mejor el síndrome de Marfan u otros síndromes podía verlo a otro médico y tirar de nosotros solo para las pruebas, pero es que somos médicos. Yo creo que ese es un problema importante, ¿no? Y yo creo que depende mucho de cómo empiecen las cosas en cada sitio, que es lo que pasa, ¿no? O sea, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, idealmente uno debería de contar con un equipo de genética clínica y debería de contar con el referente columna y contar con el receptivo para el morfado, para heredarlo, y así es como debemos de movernos. Yo creo que en general los sitios se están moviendo hacia eso. Aquí. Lo que pasa es que a veces las cosas empiezan como empiezan. Imagino Fernando hace años, pues llegándole pacientes que, bueno, porque nadie realmente se ve en el mismo sitio, ni en genética, ni en interno, ni nada. Entonces, pues empieza con su experiencia. Tendría un genética clínico para compartir muchas cosas, evidente, seguro que lo apreciaría, ¿no? Nosotros nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Hasta ahora nuestros genetistas, por disponibilidad, por falta de tiempo, por poca genética, estaban más focalizados en pacientes neurológicos, pacientes oncológicos, ¿vale? Y eso pasa en muchos hospitales. Entonces, ahora estamos empezando realmente a trabajar con ellos en este tipo de síndromes. Y estamos descubriendo la visión que tú has dado y la que has dado tu compañero. Nosotros somos clínicos también y aportamos mucho desde el punto de vista clínico y eso es muy enriquecedor. Y yo creo que eso debemos de trabajar por ahí, evidentemente, ¿no? Y estamos todos dispuestos a trabajar con interna. O sea, que una consulta de enfermedades huérfanas o raras, ¿quién debe centralizarlo? ¿Dónde debe centralizarse atención con el enano, ¿no? ¿Quién coordina? Pues Fernando, por su buena disponibilidad, por su internet de esta patología, han tocado en otro hospital a lo mejor es un internista especializado en este tipo de patología. Y ese coordina al genetista, al cardiólogo y al vascular, ¿no? Y yo creo que hay que encontrar el modelo que se ajuste mejor a cada sitio, pero evidentemente la coordinación todos aportamos. Es un punto de debate importante el quién ve a los pacientes y en concreto la especialidad de genética clínica. Yo creo que tenemos que ser multidisciplinares, eso está claro. Nosotros hemos tomado la iniciativa de hacer un proyecto de una empresa precisamente para poder agrupar un conjunto de profesionales que en un sistema público es muy difícil de tenerlo. Aquí está Juan Pablo Trujillo, que es genetista clínico, con especialidad, hecha en otro país, y que se ha especializado en concreto en temas de raros. Él no puede ver al paciente. Entonces la pregunta aquí es ¿qué necesita el paciente en cada momento? Yo creo que el doctor Cabrera se caracteriza precisamente porque él se ha interesado en estos temas. Entonces se dedica a estudiar este tema. Tú puedes tener un dismorfólogo en tu hospital, muy bueno, y en un momento dado yo te pregunto, claro, ¿qué opinas de estos signos, de estos síntomas, etcétera? Por ejemplo, en Barcelona, en Valdebrón, tenéis el equipo de aorta, donde probablemente hay pocos dismorfólogos que le ganen al equipo que tiene a la enfermería y a ellos en valorando un Marfan, ¿no? Uno de nuestros genetistas físicos está con ellos, una vez, sí. una o dos veces al mes. Pero yo ahí diría que, por ejemplo, en el ámbito de la cardiología, si vamos a valorar una miocardiopatía hipertrófica, ¿quién tiene que ver al paciente? ¿Un dismorfólogo o un cardiólogo? Claro. Tiene que ver un genetista clínico. El paciente. Estamos hablando de síndrome de Down, claro. síndrome de Marfan. Estamos hablando de cardiopatías que son pacientes. Por eso estamos en la misma situación. Hay un montón de hospitales en España donde los servicios de genética pues son ellos los que se encargan. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo haga y ellos quizás están más capacitados que alguien que no lo quiera hacer, ¿no? Entonces yo ahí diría que para tocar a los pacientes lo importante es que haya alguien en el hospital que se preocupe de buscar los recursos para solucionar el problema, ¿no? Eso es lo importante, más que una pelea de especialidades. ¿Cómo organizarlo? Porque es enriquecedor y creo que tenemos que abrirnos cada vez más y sobre todo porque luego
Pasa que hay que extender el estudio a otros miembros de la familia, lo que implica que se va complicando. Una consulta cardiológica, es decir, tú, si yo no lo sé, pero supongo que el hospital te paga para ser cardiólogo, no para ser genetista o médico de la familia. Entonces creo que en ese sentido a nosotros nos ha servido mucho como mano colaboradora. Lo digo en general, yo soy pediatra, pero lo digo en este sentido, ¿no? Que creo que esta apertura poco a poco nos puede ayudar a considerar mejor los aspectos. Pero no ya diciendo quién lo puede hacer bien o mal. Lo que pasa es que es cierto, si tienes a alguien con buena voluntad en tu hospital, te va a ayudar. Y si tienes a alguien que en realidad lo único que hace es que manda trabajo porque no puede hacer el diagnóstico, claro, lógicamente llegará un momento que tú tomarás la batuta y dirás, bueno, esto lo resuelvo yo porque no me lo puede resolver nadie más. Sí, realmente he sido un poco brusco, ¿no? Realmente, sí, idealmente, lo ideal es un equipo multidisciplinar que en el caso, por ejemplo, del síndrome de Marfan, probablemente agrupa 4 o 5 especialidades. Y en eso, más o menos, lo podemos coordinar para que sea todo en un día, con buena voluntad, porque el hospital no lo pone fácil. Entonces, cuando me lo dices de darlos, o más, o por ejemplo, lo tenemos establecido un protocolo para síndrome de Turner, que tiene que verlo el internista, lo tiene que ver el ginecólogo, tiene que ver el otorrino, tiene que ver el cardiólogo. Pues eso es una gincana en el hospital, se hace por buena voluntad. Entonces, por eso decía que en cuanto a la genética, a no disponer del genetista clínico, que además se siente conmigo y entienda también, pues tengamos que hablar el mismo idioma, porque en cada ámbito pues el lenguaje es diferente. Entonces, en nuestro caso, digamos, uno de los pilares es la genética que nos aporta el equipo de Lorenzo Montserrat, porque tiene un equipo que habla el mismo idioma que yo y ellos entienden lo que yo hago. Y efectivamente, lo ideal es que pues me pagan como cardiólogo, sí, pero bueno, hay cosas que como están en el límite y puede hacerlo uno u otro, pues no, vamos, si realmente lo pienso, pues sí, a lo mejor no debería hacerlo, pero bueno, pues, las cosas... Es que no es tan fácil vamos, yo he ido a hospitales donde no hay centros o no hay unidades abiertas de Marfan, por ejemplo, hospitales grandes, hospitales que son CESUR, que son centros de referencia, y tienen 4 o 5 pacientes. Dice, pues vamos, si la incidencia es la misma en cualquier, es decir, en cualquier provincia, o sea, es una incidencia de tanto por 1000, ¿cómo no tiene? ¿Cómo voy a tener yo muchos más? Pues porque no hay una coordinación, no hay un trabajo en grupo y no se piensa en que, oye, pues puedo mandarlo a la consulta de esto. En mi hospital tienen muy claro dónde pueden mandarlo, o en mi área, pero tienes que iniciarlo de alguna manera. Porque me pregunta, bueno, ¿y tú cómo has hablado con la dirección? ¿Qué papeles le has mostrado cómo lo has conseguido? Yo he empezado, he coordinado con el oftalmólogo, me he coordinado con la rehabilitadora y el traumatólogo. Y con eso, pues empezamos a andar. Afortunadamente también contamos con la genética. Pues empezamos a andar. Y cuando se convierte en una necesidad, es cuando ya puede, o ya la demanda hace que tú puedas. Desgraciadamente es así. En una situación, me das una dotación económica, yo monto un centro y, por supuesto, que yo tendré un genetista clínico que sepa como el que más eso, y yo no tenga que hacer eso, yo pues no tenga que explorar al paciente, por ejemplo, ¿no? Pero no es así, desgraciadamente. Por eso lo he dicho de esa forma, porque es desafortunado que habiendo varios hospitales aquí en Málaga, pues y la persona que lleva genética le tengo mucha estima, además, porque me envía muchos pacientes muy bien con buen criterio. Otros son porque ya no sabe dónde enviarlo y sabe que, pues como somos médicos, al final intentamos, bueno, tenemos una familia con Larsen que no tiene nada que ver con la cardiología, pero estaban sin diagnosticar y gracias al diagnóstico y además con mucho esfuerzo de los genetistas,
pues que es el único caso descrito en la literatura en España, pues se ha podido hacer un consejo genético, porque es una enfermedad que tiene mucha afectación esquelética. Mira, es decir que, bueno, de momento buscamos con buena voluntad. Eduardo, yo imagino que le estará pasando lo mismo, no creo que se le hayan puesto todo... No, de lo que lo he comentado, que ahora efectivamente hemos encontrado ya gente de genética también con interés en participar y estamos intentando pues, a través de líneas de trabajo y no solo que sea, como decía, pedir el test genético y ya está. Hay test genéticos que se hacen en hospital, test genéticos que se mandan a R5 también y bueno, pero estamos cada vez teniendo más relación con el servicio de genética y bueno, yo creo que efectivamente nosotros encantados en el sentido de que nos aportan y también encantados que es un trabajo efectivamente que no es tan específico nuestro, todo el equipaje familiar, el asesoramiento genético, seguro que personas experimentadas y dedicadas a eso lo van a hacer mejor que nosotros, o sea que yo creo que en ese sentido no hay ningún problema, no todo lo contrario, ¿no? Que pueden tener muchas causas, muchos orígenes, muchas etiologías. No se sabe. Y Me encontraron siendo una niña pequeña y el hematólogo fue el que se dio cuenta de que tenía hiperlaxitud en la reumatología. Y cardiología la dije un par de veces, pero nada más que decir el corazón está bien y no... Sí, bueno, claro, cuando el cardiólogo te dice el corazón está bien, quiere decir que no hay una causa cardiológica que explique la polioglobulina, porque las polioglobulias pueden ser por defectos congénitos del corazón, ¿no? Entonces, claro, el cardiólogo ahí te puede decir poco más, es que no podemos decir más que eso, efectivamente, no hay una causa cardiológica que explique la polioglobulina. Sobre su relación con el edad lo desconozco, y si eso tiene alguna implicación diferente para el manejo de un edad, pues igual tiene sus particularidades, tiene su riesgo pero no creo que sea muy diferente. El manejo de la anticoagulación, la antiagregación, no sé, una polioglobulina idiopática no tiene un manejo especialmente diferente. Yo creo que ha dominado más el manejo de edad que la propia polioglobulina idiopática, que creo que no tiene unas peculiaridades importantes de manejo. No sé si tú tienes más experiencia para aportar algo. No te podemos responder en eso. Como dicen, somos cardiólogos y hacemos pues, algunas otras cosas, pero de muchas cosas no sabemos. Entonces, si alguien tiene más experiencia en eso, por favor que lo aporte. Otra pregunta es, ¿una elongación aórtica puede derivar en algo más? Dilatación, rotura. Bueno, el concepto de elongación aórtica es un concepto clásico y hace referencia más a una morfología especial de la aorta, pero realmente no lo consideramos patología. ¿De acuerdo? Tiene una aorta elongada. Realmente, bueno, no debe considerarse que se ha aplicado una patología o algo relacionado con aneurisma o con riesgo de disección. ¿De acuerdo? Es una morfología, una angulación especial de la aorta, pero no lo consideramos como una patología. Mi hermano sufrió hemorragia intracraniana en el parto. Yo tengo diagnóstico clínico de síndrome de Ehlers tipo 3, hipermóvil, con algún incidente vascular. ¿Sería conveniente ampliar el estudio, valorar otro tipo de síndrome de Ehlers? Bueno, yo creo que esto ya lo hemos comentado, ¿no? Sí, es muy parecida a la otra que ha habido. Está muy difícil, se la digo al que la sepa. En una encuesta reciente entre afectados del síndrome de Kawasaki se ha detectado un alto porcentaje de hiperlaxitud y otros síntomas de síndrome de Ehlers. ¿Cree usted que pueden estar relacionados? Es algo adquirido. Sí, yo en esto la verdad que no sé si realmente la relación ha sido simplemente... Sí. Tengo mi consulta de pacientes con Kawasaki y los que más tienen manejo de España y representador de Congreso y no tiene nada que ver con Kawasaki, no tiene nada que ver. Si no pensamos lo que acabamos de hacer, porque no sabemos si hay relación con la hiperlaxitud, yo creo que no tiene nada que ver. Muchas veces en la encuesta, los estudios que se hacen en los cortes salen relaciones, pero hay que demostrar que realmente no es asociación causal, que simplemente son coincidencias, ¿no? Entonces, dice, tengo un resultado de COL3A1, no descrito, pero con clínica. ¿Existe protocolo cardiológico en niños que no sea la típica ecografía anual? ¿Hay que esperar a tener un accidente vascular para que se aplique un protocolo si es que existe? Angiografía, resonancia magnética, ¿hay medicación en niños que prevengan las disecciones? Bueno, esto hemos comentado, ¿no? Realmente, en el tipo vascular, en el tipo en el que empezamos a hacer vascular, lo de hacer un estudio basal, que eso es verdad que los cardiólogos muchas veces no lo tenemos en mente, lo de ampliarnos el campo de visión, ¿vale? Sobre todo con el darlo, a hacer al menos un estudio basal de todo el árbol vascular, eso sí es una cosa que se recomienda, ¿no?
complicaciones en el vascular, por supuesto, y en algunos de los que tienen complicaciones vasculares, como a los que ha referido a él, ¿no? Al menos un estudio basal de todo el árbol vascular sí se recomienda, ¿vale? Una resonancia más que decir solo el eco. El eco, es verdad que gente joven se ve muy bien toda la aorta, pero es verdad que hay que descartar también complicaciones de ramos viscerales, abdominales, que eso no lo vemos con la ecocardiografía. Entonces, si es un subtipo en el que el riesgo de complicaciones vasculares es importante, o sea, destacable, al menos una resonancia basal sí se recomienda. Y luego, como él dice, pues ya depende, cada 3, cada 5 años, si te estudias normal, ¿no? Eso no hay un consenso establecido, ¿vale? También un poco, quitar un poco la angustia, es decir, angustia en el sentido que maniobras preventivas hay pocas. Estrategias preventivas cuando se encuentra algo hay pocas. ¿De acuerdo? Entonces, en el lo del actuar siempre hay que dejarlo, hay que ser conservador. Entonces, bueno, el hacer búsquedas activas anuales, no es para ver si encuentro alguna cosa, una arteria un poquito dilatada, un pequeño aneurisma, muchas veces son hallazgos incidentales, el 50% de las complicaciones vasculares son hallazgos incidentales asintomáticos. Entonces, bueno, si nos pasamos de activos, en el de tocar demasiado, también podemos complicar más las cosas, ¿vale? Y la última, pertenezco al colectivo Mufate, ¿cómo puedo acceder a que me vea el equipo del doctor Cabrera? Eso que contacte conmigo y ya está. Ahí está mi correo, creo que lo he dejado puesto. Lo he dejado a propósito que cualquiera quiera ponerse en contacto conmigo por pues, una cuestión individual. Siempre se encuentran fórmulas para atendernos. No hay problema. ¿Alguien más le da? Sí. ¿Un hiperlaxo con hábito marfanoide es un marfan vascular? ¿Se debería de hacer pruebas? Ay, no le oigo. Sí, es que, claro, yo es que siento que con el chip al revés, yo pienso más en que sea marfan a que sea un hiperlaxo marfanoide. O sea, me preocupa más. Y lo bueno que tiene además es que en el síndrome de Marfan es raro que se te escape. O sea, que es fácil, yo creo que es muy, muy raro que no puedas confirmar que sea un síndrome de Marfan. Se te escapa en un porcentaje muy pequeño. Entonces, primero sería descartar que no sea un síndrome de Marfan, que además tenga hiperlaxitud. Que la hiperlaxitud, por cierto, no es un criterio diagnóstico a día de hoy en el síndrome de Marfan. Lo era antiguamente, pero no en las actuales criterios diagnósticos. Pero entonces, ¿qué es un hiperlaxo con hábito marfanoide? Pues un hiperlaxo que tiene un aspecto similar al síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan pues tiene un aspecto de brazos con mayor envergadura que la estatura, pues pueden tener pectus excavatum, carinatum, deformidades del esternón, pueden tener trastornos en el retropié, en el pie plano, pueden tener una serie de hallazgos en el músculo esquelético, faciales, que te puedan hacer pensar que sea un hábito marfanoide, ¿no? A eso le llamamos hábito marfanoide, eso no es Marfan. De hecho, eso no es el criterio que pesa para decir a alguien síndrome de Marfan. Cuando entra por la puerta, si ves que no tiene luxación de cristalino, que además es una cosa que aparece generalmente muy precoz, la luxación del cristalino es algo que aparece durante la infancia, lo detectas, si es el caso índice, lo detectas cuando lo escolarizas. Si es hijo de, y además es de los que lo hereda, a los 2 años ya estás diagnosticándoselo. Es rarísimo que sea en edades tardías, ¿no? Y si la aorta es normal, pues es que Marfan, solamente el fenotipo, solo el aspecto no es un criterio para diagnosticarlo. Pero que primero pensaría en descartar un Marfan.